Buenos días, tardes, noches a los docentes que están a punto de hacer la revisión de su trabajo. Hoy tengo el placer de presentarles un tema bastante interesante, por decirlo de alguna forma, y de gran relevancia en el ámbito de la ciencia y tecnología médica: desarrollo, aplicación e implementación de los biomateriales. Este campo no solo revolucionó la manera en que abordamos tratamientos y cierto tipo de intervenciones médicas, sino que también ha planteado importantes desafíos tecnológicos, éticos y del personal, obviamente, que nos invitan a reflexionar sobre cómo llegaron a ser lo que son y sobre cómo es lo que son alcanzarán el potencial de lo que pueden llegar a ser en un futuro. A lo largo de esta presentación exploraremos las maravillas de estos materiales, cómo han ayudado a mejorar la calidad de vida de millones de personas, dilemas éticos que han estado, regulaciones a los que se enfrentan. En general, espero que esta presentación, mejor dicho, les brinde una perspectiva, no voy a decir nueva, porque ustedes ya son buenos en la materia, pero que les brinde una buena perspectiva sobre lo que son estos dispositivos. Antes de pasar a la introducción, es un placer presentar a los compañeros con los que tuve el placer de trabajar. Entre ellos, nombrados tal como aparecen en la presentación, tenemos a Fernando Patricio Gutiérrez González, Pablo Esaú Zapata Cruz, Marian Roxana Martínez Cerrato, Carlos Ernesto Martínez y un servidor, Fernando Villarreal. Sin mucho más que mencionar, los dejo con mi compañero Carlos para que empiecen a ver todo lo que son a manera de introducción y un poco de la historia de estos materiales. Los veo luego. Como introducción, tenemos que los biomateriales son esenciales en el ámbito médico, debido a su capacidad para interactuar de manera segura y efectiva con sistemas biológicos. Su principal ventaja se encuentra en su compatibilidad biológica, lo que reduce notablemente el riesgo de rechazo por partes del cuerpo, minimizando las reacciones adversas. Además, estos materiales pueden ser diseñados con funciones específicas, como la liberación controlada de fármacos o la regeneración de tejidos dañados, como lo consiguen algunos hidrogeles que, mediante su capacidad para retener líquidos dentro de su estructura, se convierten en una herramienta útil para conseguir una liberación gradual. En términos de reparación y regeneración de tejidos, los biomateriales ofrecen una solución innovadora para abordar lesiones o enfermedades que afectan a estructuras como huesos, cartílagos y piel. Algunos biomateriales presentan la capacidad de ser un ambiente ideal para el desarrollo de tejidos dentro del cuerpo, provocando un crecimiento más estable que permite acelerar el proceso de cicatrización y creación de tejidos protectores. Esta clase de biomateriales han demostrado ser una opción viable para el tratamiento de quemaduras y laceraciones en la piel. Otro aspecto importante es su utilidad en la sustitución de órganos y partes del cuerpo. Los biomateriales se utilizan en la fabricación de prótesis y órganos artificiales que pueden ser implantados en pacientes para restaurar funciones perdidas o dañadas, aprovechando la capacidad de estos para resistir cargas mecánicas, durabilidad y maleabilidad. En otros casos pueden utilizarse para cumplir funciones estáticas como dar estructura a los tejidos o proporcionarnos cualidades como lo son un menor peso en una prótesis de extremidad o la capacidad de soportar células vivas dentro del cuerpo. Además, los biomateriales tienen aplicaciones en el diagnóstico médico, como agentes de contraste para imágenes médicas o biosensores para la detección de enfermedades. Estos materiales juegan un papel fundamental en el desarrollo de tecnologías médicas avanzadas que permiten diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos. El uso de biomateriales e implantes como los conocemos ahora son realmente una novedad para la humanidad. Si bien algunos registros datan cerca de 9000 años de antigüedad, estos en realidad son casos que podrían habernos dado pistas para conocer cómo el cuerpo interactúa con agentes extraños, resultando en lo que hoy conocemos como biomateriales. Los primeros antecedentes que demuestran el uso exitoso de implantes dentro del cuerpo son encontrados al estudiar antiguas civilizaciones como los mayas, que ya demostraban poder utilizar materiales hechos a partir de conchas marinas
para crear partes que puedan osificarse, demostrando ser compatibles con el cuerpo humano. El siguiente paso podemos encontrarlo en Francia, con la aplicación de implantes dentales, hechos a partir de hierro. En este caso, nos encontramos con procedimientos que no estaban respaldados por ningún estudio o pruebas previas a la realización del procedimiento eh, de estos implantes dentales. Pero la longevidad de los resultados nos demuestra las posibilidades que tiene el cuerpo para adaptarse. Hasta 1950, la mayoría de los procedimientos que utilizaban algún tipo de implante de metal resultaban en fracaso debido al poco conocimiento que se tenía sobre la biocompatibilidad y esterilización de materiales. Múltiples metales fueron puestos a prueba para comprobar qué tan compatibles eran con el cuerpo, siendo una aleación de cobalto, cromo y molibdeno la que obtuvo mejores resultados. En ese punto apenas se autorizaba la posible aplicación de titanio y otras aleaciones. Por otro lado, se estudió la posible aplicación de polímeros plásticos, pero mostraron no ser una opción viable al momento de observar cómo generaban reacciones adversas debido a la liberación de componentes del polímero después de la implantación. Mi nombre es Pablo Esaú Zapata Cruz, matrícula 2016052. Y en esta parte voy a hablar acerca de lo que es la biocompatibilidad. Primeramente, hay que entender que el cuerpo humano está naturalmente diseñado para reconocer o tolerar agentes externos o propios del mismo cuerpo. Por ende, puede aceptar o rechazar estas modificaciones, estos agentes, y siempre tratará de protegerse para detener posibles amenazas, ya sea por medio del metabolismo o otro tipo de proceso. Por lo tanto, la biocompatibilidad es un tema importante dentro de los biomateriales, ya que básicamente es la interacción de un material con tejido biológico o sistemas biológicos. Por lo tanto, este no tiene que provocar secuelas negativas y para que no sea peligroso o nocivo para el paciente. Por lo tanto, tiene que ser seguro, confiable, económico también, y pues fisiológicamente el cuerpo tiene que aceptarlo para su uso. Primeramente, para entender lo que es el concepto o definición de biocompatibilidad, hay que saber cuando un material es biocompatible o no. Siempre hemos tenido la definición de que un material puede ser biocompatible o no biocompatible, pero esto no es así, ya que siempre se debe de tener en cuenta el contexto en el que se va a usar. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es el alcohol. El alcohol en pequeñas cantidades es beneficioso más bien para el cuerpo humano. Pero cuando la cantidad de alcohol es excesivo, este se vuelve nocivo para el mismo cuerpo humano. Por lo tanto, es importante evaluar la biocompatibilidad de todos los materiales y cómo se va a desempeñar en la práctica, en el huésped. Entonces, hay que tener en consideración eso. Hay ciertos factores que determinan la definición de biocompatibilidad. Una de estas es el contexto, como ya lo vimos, y es que la biocompatibilidad no solo depende de las características de un material, sino también el cómo se va a utilizar, en qué área, en qué ambiente, cómo se utilizará dentro del paciente. Es importante para saber si un material va a ser biocompatible o no. Además, también la interacción, cómo el material va a interactuar con el tejido humano y si es que no va a ser ignorado. Porque pues el objetivo es que el material sea aceptado por el mismo cuerpo y pues tenga un beneficio para el paciente. Y la tercera es la degradación, que pues
en algunas aplicaciones el material se tiene que degradar en el cuerpo en lugar de permanecer indefinidamente. Por lo que si cumple este factor en un material específico, que su función debe ser esa, entonces es un factor importante para tomar en cuenta dentro de la práctica. Por lo tanto, debemos de saber que la definición como tal de un biomaterial es la habilidad de un material para comportarse con una respuesta satisfactoria en una situación específica. Y recalcar lo que dice en una situación específica, como lo vimos en la diapositiva anterior, lo que es contexto, interacción y degradación. Después, para las prácticas, para las pruebas y evaluaciones de saber si un material es biocompatible o no, es seguir una serie de normas o estándares que nos ayudan a hacer un trabajo más beneficioso y valioso para la salud. En este caso, la norma ISO 10993 es una serie de estándares internacionales que establece directrices para evaluación de dispositivos médicos y su biocompatibilidad. Estas normas proporcionan un marco sistemático que evalúan riesgos, interacciones y otro tipo de relaciones entre materiales y huésped para que sea beneficioso y se garantiza la seguridad y eficacia de los dispositivos utilizados en aplicaciones médicas. Algunos factores de las normas ISO son la ISO 10993-1, que es la evaluación y pruebas dentro de un proceso de gestión del riesgo. La ISO 10993-2 o parte 2, que es el enfoque animal para pruebas de biocompatibilidad. Otra sería la ISO 10993-4, parte 4, que es la selección de pruebas para interacciones con la sangre. Todas estas partes o factores de la norma ISO se tienen que tomar en cuenta, ya que son pautas, son guías que ayudan en el desarrollo y en la evaluación de los biomateriales para que puedan tener garantía de que son viables, factibles y seguros al momento de ponerlo en algún dispositivo. Se tiene que seguir cada norma, cada estándar para que sea seguro para el paciente. Otra ISO que podemos ver aquí es la 6, parte 6, que son las pruebas de sensibilidad de material que entra en contacto con tejidos. La 10, que son pruebas de irritación cutánea. Aquí tenemos otras 3 más, que la parte 7 es sobre las pruebas de irritación y sensibilización. La parte 17, establecimiento de límites de exposición para productos químicos peligrosos y ya para la elaboración del riesgo químico. La 12, pruebas de respuesta inmune. Y como estas tenemos varias partes dentro de esta ISO 10993, que como mencioné antes, se tiene que tomar en cuenta para que sea confiable la biocompatibilidad de cada material y se tiene que seguir al pie de la letra estos estándares para que sea confiable. Esta norma se aplica exclusivamente a dispositivos que tienen contacto directo o indirecto con el cuerpo humano o sus fluidos también. Un dispositivo debe de cumplir con estas normas y el primer paso va a ser la caracterización del material. De acuerdo con la norma, se debe seleccionar un conjunto de pruebas en función del tipo y la duración del contacto del dispositivo con el cuerpo. La necesidad de realizar estas evaluaciones biológicas de un dispositivo médico depende del material utilizado en el dispositivo, el tipo de contacto con el cuerpo y la duración de dicho contacto.
Aquí podemos ver un pequeño diagrama de flujo sobre lo que es el análisis de un material para conocer su biocompatibilidad. Como primera instancia, tenemos la pregunta de si el dispositivo contacta el cuerpo directamente. Si no lo hace, no es aplicable la norma 1993-1, ya que como lo vimos, esta norma solamente aplica a dispositivos que tienen contacto directo con el cuerpo humano. Si lo hace, se tiene que caracterizar el material. Se tienen que saber sus características químicas, físicas, todo lo que abarca el, el material para su conocimiento de cómo se podría aplicar a un material y si puede ser peligroso o no. Tenemos además en el material que si hay un material similar o existente comercialmente o uno que ya se esté vendiendo en, ya sean hospitales, laboratorios, etcétera. Si es así, se pasa a un proceso diferente. Si no lo es, se tiene que hacer una evaluación biológica, lo que mencionamos, caracterizaciones del material, conocer cada una de sus partes y características, para después hacer un test biológico y un ensayo de justificación para pasar al análisis final, donde el análisis final nos dice que si cumple con la norma o si no la cumple. Todo este proceso de desarrollo se tiene que hacer al momento de la evaluación de un material para saber su biocompatibilidad. Dentro de estas pruebas tenemos categorías. Dentro de estas evaluaciones tenemos categorías, las cuales son las pruebas iniciales, las cuales son las primeras que se realizan y generalmente incluyen la evaluación de citotoxicidad, que estudia cómo los materiales afectan a las células, cómo estos materiales van a afectar a las células del cuerpo, si van a ser positivas o negativas. Después están las pruebas intermedias o secundarias. Estas se centran más que nada en medir los niveles de respuesta inflamatoria o inmune ante un material. Y después, por último, tenemos pruebas de uso o terciarias. Estas se hacen en animales y después eventualmente en humanos. Y ya una vez esto se hace después de completar las pruebas iniciales primarias y las secundarias y también la aprobación de un comité de ética certificado por lo mismo que decimos, ya que se hacen pruebas en animales y pues en humanos también. Todo esto se tiene que tener en cuenta para hacer las pruebas. Ahora, ¿qué tipo de pruebas existen? Existen tres principales, las cuales son las pruebas in vitro, que se realizan en un entorno controlado, como en un laboratorio, fuera del cuerpo humano. Proporciona información sobre la interacción inicial entre células y el material. En las pruebas in vitro todavía no entra en contacto el material con el cuerpo humano, por lo que no se va a saber al 100% la compatibilidad que este material va a tener con el tejido biológico. Después de esto, para esto tenemos las pruebas ex vivo, que implican ya el uso de tejido biológico que ha sido extraído del cuerpo, pero aún se mantiene vivo y funcional. Este está como en un punto intermedio de saber si cómo van a comportarse un biomaterial ya en el huésped, pero no es una información 100% veraz. Por lo tanto, se tienen por último las pruebas in vivo, que estas se llevan ya a cabo dentro del cuerpo vivo, dentro de un organismo, y normalmente se hacen en animales de laboratorio o en humanos. Para esto, como lo mencionamos antes, se tienen que hacer varias pruebas, ciertas pruebas, ya sea in vitro, ex vitro, y pues obviamente, como lo mencionamos en las categorías, se hace un comité de ética certificado, ya que esto puede ser un tanto, puede tener una dificultad ética al momento de desarrollarlas, por lo que se tiene que tomar en cuenta varios factores, muchos factores, normas, pruebas, categorías,
para la determinación de biocompatibilidad de un material, si este es biocompatible o no, si este va a afectar al cuerpo humano o no, y cómo es que todo esto nos ayuda para la beneficencia de la salud humana. Al querer estudiar biomateriales conocidos, podemos encontrarlos con materiales como los silicones, que son polímeros sintéticos que contienen silicio y oxígeno. Pueden estar diseñados para tener diferentes características físicas y químicas para adecuarse a una aplicación. En la medicina, son comúnmente utilizados en dispositivos médicos como implantes, prótesis, entre otros, gracias a que, al ser compatibles con el cuerpo, reducen la probabilidad de presentar reacciones adversas. Fuera del cuerpo son utilizados para adhesivos de fármacos o de grado quirúrgico. Los poliuretanos están formados mediante una reacción entre un disocianato y un poliol. Se pueden alterar sus características físicas y químicas para ajustarse a las necesidades de la aplicación. Su mejor cualidad es su flexibilidad y resistencia a fuerzas mecánicas. Por esto son comúnmente utilizados en dispositivos médicos y algunas aplicaciones quirúrgicas, mayormente para dispositivos como catéteres intravenosos, stents o como recubrimiento para otros dispositivos implantables, además de ser compatibles con el cuerpo y ser modificables con el objetivo de mejorar algunas propiedades. El teflón, también conocido como PTFE, está compuesto a partir del polímero de tetrafluoroetileno. Es un material que se distingue por su resistencia química, calorífica y por poseer un bajo coeficiente de fricción. Estas propiedades lo ayudan a ser un material con aplicaciones en el área médica, siendo uno de sus usos el formar distintos componentes implantables. También no lo agregué aquí, pero es un muy buen revestimiento. Los hidrogeles son materiales compatibles son materiales con propiedades únicas que le otorgan una alta versatilidad dentro de las posibles aplicaciones médicas. Está compuesto por una red tridimensional de polímeros hidrofílicos con la capacidad de retener grandes cantidades de líquidos dentro de sus estructuras, de forma similar a los tejidos. Por su alto contenido de líquidos, son un material comúnmente utilizado para la fabricación de lentes de contacto, parches para heridas cutáneas, matrices de liberación controlada de fármacos o soportes para tejidos, entre otros. El polietilenglicol, también conocido como PEG, es un polímero sintético utilizado para mejorar la biocompatibilidad de otros materiales, reduciendo la respuesta inmune y mejorando la tolerancia del cuerpo al material. De forma similar a los hidrogeles, es utilizado para la formulación de estos y de matrices para la liberación controlada de fármacos. El PLGA es un material compuesto que posee propiedades valiosas para el campo médico, al estar compuesto de ácido láctico y ácido glicólico, lo que lo convierte en un material que al ser implantado en el cuerpo se descompondrá gradualmente en ácido láctico y glicólico, siendo ambos metabolitos naturales que el cuerpo puede eliminar fácilmente a través de los procesos metabólicos regulares. Es comúnmente utilizado para la elaboración de microesferas, microcápsulas y para la liberación de fármacos. Dependiendo de la composición del PLGA, el fármaco se liberará gradualmente en un periodo de tiempo específico. La hidroxiapatita es un componente natural del tejido óseo y dental en los seres humanos y mamíferos. Está presente en forma cristalina como fosfato de calcio y en el área médica es utilizado por su capacidad para osificarse después de ser implantado. Es especialmente útil en dispositivos ortopédicos e implantes óseos. Además de ser un excelente recubrimiento para implantes metálicos, es también un material adecuado para el relleno de piezas óseas. El bioglass está compuesto principalmente por sílice, calcio y fósforo, entre otros compuestos. Se distingue por formar enlaces químicos con el tejido óseo circundante, provocando la osteointegración, convirtiéndose en un material confiable para la integración de implantes en el cuerpo. Marian Martínez y les voy a hablar de las aplicaciones de los biomateriales. Debido a las características del sistema inmunológico, cuando se introduce un cuerpo extraño en el organismo, este tiende a ser rechazado e incluso atacado, manifestándose en dolores e inflamaciones que pueden provocar la retirada del material.
Por lo tanto, es necesario garantizar la biocompatibilidad antes de proceder a la intervención y aún así se debe esperar un tiempo después de la operación para asegurar que el cuerpo extraño no cause efectos dañinos en el organismo. La biocompatibilidad no es una cuestión de blanco o negro, sino que existe un índice de compatibilidad que indica la idoneidad de ese material para ser utilizado como biomaterial en un ser vivo, teniendo en cuenta su aplicación específica. Otra característica importante en la mayoría de los biomateriales es su biodegradabilidad. Esta propiedad también está presente en todos los materiales convencionales como plásticos, vidrios o incluso calcetines de lana. Todo es biodegradable, aunque el tiempo en que su descomposición ocurra no sea el mismo. Se define la biodegradabilidad como la resistencia de una sustancia a descomponerse en los elementos químicos que la componen debido a la acción de organismos vivos, generalmente microorganismos bajo condiciones mínimas. A mayor biodegradabilidad es más fácil su descomposición. Un ejemplo claro se puede encontrar en la ingeniería de tejidos, donde gracias a esta propiedad se puede implantar un material que sirva como sustituto temporal del tejido dañado, disminuyendo progresivamente su masa por la acción de las células del organismo, metabolismo y mecanismos físico-químicos como la hidrólisis, hasta desaparecer por completo en el tiempo adecuado. En ocasiones, los términos reabsorbible y degradable se utilizan como sinónimos en la bibliografía, aunque es importante resaltar la diferencia entre reabsorbible, que implica que el organismo puede metabolizarlo, y degradable, que se descompone desde un periodo de tiempo. En el caso de los implantes, la biodegradabilidad es crucial, ya que evita una segunda cirugía para eliminar el implante. También es esencial garantizar que el biomaterial sea químicamente estable y tenga un comportamiento eléctrico adecuado para su aplicación. La tarea del diseñador de dispositivos biomédicos se torna desafiante al ponderar la localización anatómica del implante, ya que implica la necesidad de cumplir con requisitos específicos respecto a las propiedades del material empleado. Los biomateriales desempeñan roles específicos en diversas aplicaciones médicas. Estas incluyen sustitución de partes dañadas o ausentes, como máquinas para diálisis renal, reemplazo de articulaciones de cadera, implantes y prótesis dentales. Apoyo en procesos de cicatrización y curación mediante el uso de biomateriales como suturas quirúrgicas, placas y tornillos para fijar fracturas óseas. Mejora de funciones corporales a través de dispositivos como marcapasos, cardíacos y lentes de contacto, donde los biomateriales son esenciales. Intervenciones en correcciones estéticas como la modificación de labios, pechos, barbilla, donde se aplican biomateriales específicos. Contribución a diagnósticos y tratamientos mediante la utilización de biomateriales en dispositivos como catéteres, electrodos y drenajes. La principal razón para utilizar biomateriales radica en su capacidad para sustituir físicamente tejidos, ya sean blandos o duros, que han sufrido daño o destrucción debido a procesos patológicos, como pueden ser enfermedades o eventos accidentales. A pesar de que los tejidos y estructuras del cuerpo humano funcionan correctamente durante periodos extensos, diversos procesos degradativos como fracturas, infecciones o cáncer pueden ocasionar desfiguraciones o pérdida de dicha función. En tales circunstancias, la remoción del tejido dañado y su reemplazo o corrección mediante un biomaterial adecuado puede ser una opción viable. A continuación se destacarán de manera concisa algunas de las áreas comunes donde los biomateriales se encuentran aplicaciones abarcando la ortopedia, cirugía cardiovascular, oftalmología, odontología, así como su utilización en procesos de cicatrización, reparación de heridas y fracturas, y en sistemas de distribución de medicamentos dentro del organismo. Tenemos primero a ortopedia, que pues los biomateriales juegan un papel clave en la ortopedia, específicamente en los implantes ortopédicos utilizados para abordar enfermedades que afectan articulaciones como puede ser la cadera, la rodilla, el hombro y el codo, causando dolor e inmovilidad. Gracias a avances en anestesia y antibióticos es posible realizar reemplazos totales de estas articulaciones, brindando a los pacientes una recuperación significativa tanto en términos de alivio del dolor como de restauración de la movilidad. En particular, la articulación de la cadera humana, sometida a tensiones mecánicas y desgaste durante décadas, puede sufrir deterioro debido a enfermedades degenerativas. Los implantes de cadera artificial se fabrican como diversos materiales, como puede ser el titanio, el acero inoxidable,
aleaciones de cobalto con cromo, cerámicas, compuestos y polietileno de ultra alto peso molecular. En Estados Unidos, más de 90.000 pacientes se someten a reemplazos de cadera cada año y en algunos casos la función ambulatoria se restablece pocos días después de la cirugía. Aunque los reemplazos suelen ser exitosos, en algunos casos se puede requerir una nueva intervención después de 10 a 15 años debido al posible aflojamiento del implante. En un sentido comparativo, también se han desarrollado prótesis destinadas a la completa sustitución de la articulación rotuliana, quiere decir la rodilla. Estas prótesis son confeccionadas con una variedad de materiales que incluyen acero inoxidable, polietileno de ultra alto peso molecular, entre otras opciones. Después tenemos las aplicaciones cardiovasculares, que pues en el sistema cardiovascular, que abarca el corazón y los conductos para el flujo sanguíneo, pueden surgir complicaciones relacionadas con las válvulas cardíacas y las arterias. Estos problemas que afectan el correcto funcionamiento de las válvulas cardíacas al abrirse o cerrarse pueden abordarse de manera efectiva mediante la aplicación adecuada de biomateriales. Las alteraciones estructurales en las válvulas cardíacas que afectan su capacidad para operar normalmente pueden resolverse mediante la sustitución utilizando diversos materiales. Después de la implantación de una válvula, en la mayoría de los casos se restaura la función cardíaca a su estado normal, lo que resulta en una recuperación rápida para los pacientes. A pesar de los éxitos generales observados con los reemplazos de válvulas cardíacas, persisten desafíos relacionados con diferentes diseños de válvulas, que incluyen degeneración de tejidos, fallas mecánicas, infecciones postoperatorias e inducción a la formación de coágulos sanguíneos. Al igual que con los implantes ortopédicos, se emplean diversos biomateriales como metales, cerámicas y polímeros para abordar estas aplicaciones en el sistema cardiovascular. La obstrucción de las arterias, particularmente las coronarias, a menudo ocurre debido a la acumulación de depósitos de grasa, conocida como aterosclerosis. En estas situaciones es posible sustituir las áreas afectadas mediante arterias artificiales o bien ampliar su diámetro utilizando un dispositivo llamado stent, comúnmente confeccionado a partir de una aleación de titanio y níquel. Para abordar enfermedades que alteran el ritmo cardíaco, la medicina ha respondido mediante la implementación de marcapasos. Estos dispositivos eléctricos estimulan la actividad del corazón al emitir pulsos eléctricos, suplantando el sistema natural de control y asegurando un ritmo cardíaco coordinado y adecuado. Los marcapasos pueden ser tanto de uso temporal como permanente y en ambos casos se mantienen inactivos automáticamente cuando el corazón late en un patrón normal. Normalmente se implantan debajo de la piel con conexiones flexibles que se extienden hacia la aurícula derecha a través de una vena grande bajo la piel. Equipados con baterías de más de 10 años de duración, existen varios tipos de marcapasos, algunos especializados en el tratamiento de arritmias específicas que no responden a la medicación. Estos dispositivos se construyen con diversos materiales plásticos y conexiones eléctricas metálicas. Después tenemos la oftalmología, que son tejidos oculares, los cuales pueden enfrentar diversas enfermedades que resultan en la disminución de la visión y en última instancia en la pérdida de la capacidad visual total. Un ejemplo de esto son las cataratas que generan una visión borrosa. Para abordar estas problemáticas se recurre a los lentes intraoculares, los cuales se confeccionan con polimetilmetacrilato, elastómeros de silicona u otros materiales. Aproximadamente a los 75 años, más del 50% de la población experimenta cataratas, lo suficientemente avanzadas como para necesitar la colocación de unos lentes intraoculares. Esto se traduce en más de 1,4 millones de implantes oculares anuales solo en los Estados Unidos y el doble de esa cantidad a nivel mundial. En líneas generales, la restauración de la visión es prácticamente instantánea después del implante y los resultados obtenidos con este dispositivo son muy satisfactorios. La implantación de los lentes intraoculares se realiza de manera sencilla y en la mayoría de los casos se lleva a cabo en pacientes ambulatorios. Después tenemos las aplicaciones dentales, que pues es en el interior de la boca, tanto los dientes como los tejidos que los mantienen pueden experimentar deterioro debido a enfermedades bacterianas o al simple transcurso del tiempo. Problemas como caries dentales, desmineralización y disolución dental vinculados a la actividad metabólica de la placa dental, que es una película pegajosa que adhiere bacterias a la superficie dental, pueden llevar a la pérdida parcial o total de la dentadura.
La aplicación de biomateriales posibilita restaurar de manera efectiva la función masticatoria mediante el uso de prótesis dentales confeccionadas a partir de diversos cerámicos, polímeros y aleaciones metálicas, así como a través de empastes directos con amalgamas, que son combinaciones de mercurio con metales específicos, e implantes dentales elaborados con titanio y dispositivos de ortodoncia construidos con acero inoxidable. Estos enfoques permiten realizar reparaciones o reemplazar completamente las piezas dentales perdidas. Después tenemos la cicatrización de heridas y reparación de fracturas, que pues es una de las aplicaciones más antiguas de los biomateriales, que se remonta a su utilización en la sutura y cierre de heridas, siendo practicada por los antiguos egipcios alrededor del año 2000 a.C. En la actualidad, los materiales para suturas pues abarcan polímeros, siendo estos los más comúnmente empleados, así como algunos metales como puede ser acero inoxidable o el tantalio. En cuanto a los dispositivos utilizados en la reparación de fracturas, se encuentran placas óseas, tornillos, barras, alambres, entre otros. Aunque se haya investigado materiales no metálicos como placas óseas de fibras de carbono, para estos propósitos, la mayoría de los elementos de fijación óseos son fabricados en metales, con especial énfasis pues, en aceros inoxidables. Por último, tenemos sistemas para la distribución de medicamentos, que es una de las áreas que experimenta un notorio crecimiento en las aplicaciones de implantes, que se centra en la administración controlada de medicamentos con un destino específico en el organismo. Se han desarrollado diversos dispositivos implantables que actúan como depósitos de medicamentos, liberándolos de manera regular en el organismo. En la mayoría de los casos se recurre a tipos específicos de polímeros como el polióxido de etileno y el poliácido L-láctico, conocidos por su capacidad de disolverse en el organismo a la temperatura corporal. Entonces ya como último, como tipo de conclusión personal, podemos decir que la aplicación de biomateriales en diversas disciplinas, especialmente en el ámbito biomédico, pues ha demostrado ser bastante esencial para el avance de la tecnología y la calidad de vida. El hecho de que este tipo de material sea tan versátil que llega a un nivel en el que puede interactuar con el cuerpo humano, pues abre muchísimas posibilidades en el ámbito médico para lo mismo, para tratar enfermedades. La investigación en este campo continúa y esto marca un antes y un después en el proceso científico y en la atención a la salud. Bueno, ahora vamos a continuar respecto al tema de la ética y la moral en el desarrollo de los biomateriales. La ética en la ingeniería, pues, siempre se ha enfocado en prevenir fallas futuras, siempre se ha enfocado en mejorar la calidad de los productos a través de brindar una mayor seguridad y una regularización a los estándares de calidad. Y en contraste a ello, pues hemos encontrado que la ética médica se ha centrado en valores fundamentales como lo son el respeto y la responsabilidad, sobre la autonomía y el bienestar y la dignidad de la salud del paciente. La ética en la ingeniería y la medicina han sido ampliamente discutidas en muchísimos formatos. Cada vez hemos encontrado más recursos en los que podemos leer temas éticos emergentes, como por ejemplo libros, foros de discusión, mesas redondas, convenciones y demás realizaciones en las que pues la ética se ha discutido. El desarrollo de productos médicos novedosos pues va a requerir que los involucrados, tanto los médicos como los ingenieros, consideren tanto los aspectos físicos de la ingeniería como los de la medicina. En la aparición de productos médicos hemos cada vez encontrado también componentes y técnicas que pues parecen de alguna forma crear discusiones y dilemas éticos, como lo han sido la edición genética, la utilización de células madre, experimentos con seres vivos, y pues es por ende algo necesario comprenderlos y llevar a cabo más actividades de pensamiento ético para abordarlos y así de alguna manera no generar un impacto tan desmedido o poco precavido a la sociedad. Tanto aquellos en el campo de la ingeniería como aquellos del campo de la medicina y la ciencia en general deben estar siempre bien versados en todas las cuestiones éticas emergentes,
pues todas nuestras contribuciones van a impactar de alguna forma a la sociedad. Los principales y quizá los más importantes problemas morales y éticos en torno a los productos médicos tienen que ver con proteger la seguridad y mejorar la calidad o el bienestar del paciente. No obstante, pues la forma en la que se logra esto puede implicar problemas morales y éticos relacionados con el uso de animales, sujetos humanos durante la prueba del producto, y pues se espera que los investigadores, tanto académicos como los corporativos, es decir, ya sean instituciones educativas las que realicen estas cuestiones o una empresa totalmente aparte de capital variable en la que realice estos experimentos, los que realicen su trabajo de manera libre de conflictos y de forma honesta, siempre reflejando la confianza que pues nosotros como sociedad estamos depositando en los científicos, en los ingenieros y en todo profesional médico. Se sabe que pues con diseños cada vez más novedosos, tratamientos de alta potencia o incluso la cura para enfermedades que son altamente mortales o infecciosas, el tipo y número de problemas éticos pues han ido aumentando. Componentes biológicamente activos, las células madre y los métodos que tienen el potencial de alterar permanentemente el genoma humano, por ejemplo, son ahora pues una realidad y son también problemas éticos asociados los que están asociados con ellos. Es decir, pues este potencial de desafíos morales y éticos no termina una vez que el producto ha sido desarrollado, sino que simplemente es el primer paso de lo que, además de haber creado el producto, va a suceder en una cadena de eventos para la sociedad. Este capítulo, pues todo este entendimiento no es exhaustivo y pues debemos entender que el progreso científico continuo es ciertamente algo que va a conducir a problemas nuevos e inesperados. Nuestros productos médicos deben causar una familiarización con el paciente y los biomateriales que nosotros lleguemos a utilizar, pues para probar su fiabilidad y causar seguridad, también necesitan haberse realizado experimentos que no influyan o que no causen dilema en el pensamiento de la comunidad. Por ello vamos a hablar sobre perspectivas que llegan a ocurrir respecto al desarrollo de los ciertos biomateriales que hemos visto previamente durante esta presentación. Hemos encontrado 4 perspectivas principales en las que la biomedicina puede abordar el desarrollo de biomateriales y entre ellas, pues cada una tiene sus beneficios o sus contrariedades respecto a lo que el científico o el ingeniero está buscando innovar o desarrollar. Por un lado tenemos pues la perspectiva del utilitarismo. Esta es una corriente filosófica que ya tiene tiempo, tiene aproximadamente más de 300 años. El pensador inicial fue John Stuart Mill y en un principio quizá no vio el alcance de lo que su corriente filosófica pudo haber tenido en la ciencia moderna, pero pues de alguna forma ha llegado todavía a causar este impacto. Esta corriente filosófica se concibe como la decisión que causa el mayor bien o que provee la mayor cantidad de bienestar a las personas o previene también la mayor cantidad de daño, es la decisión correcta. Este tipo de corriente filosófica la encontramos en los negocios y en las empresas dedicadas a la investigación de biomateriales. Es muy común ver en práctica este tipo de pensamiento en aquellos investigadores que van a intentar proveer de ciertos hospitales o de ciertas instituciones una cantidad masiva de, por ejemplo, de titanio o de algún cierto tipo de implante o de prótesis sobre cierto material. ¿Por qué? Porque van a buscar el beneficio económico. Son situaciones, ejemplo, en las que podemos poner en perspectiva el utilitarismo y casi siempre vamos a encontrar que el bien mayor pues es la respuesta correcta. Aunque pues van a surgir ciertos problemas, porque cuando se aborda el utilitarismo como la perspectiva principal en el desarrollo de biomateriales, se deja a un lado cuestiones pequeñas como ¿y qué pasa con el medio ambiente? Que estamos sacrificando algo muy pequeño
con tal de crear un bien para la mayor cantidad de personas? ¿Es eso lo correcto? Ahí es donde simplemente entran nuevas cuestiones éticas. Por otro lado, tenemos una perspectiva sobre el enfoque de la justicia en el desarrollo de biomateriales. Y en cuanto hablamos de la justicia, no solamente hablamos sobre leyes, sino que también hablamos sobre la distribución equitativa de nuestros productos, la distribución equitativa de nuestros desarrollos y de nuestras tecnologías. Porque, ¿qué más da que el enfoque que tengamos es el de preservar la salud y de crear una mejor calidad de vida si no todos tienen acceso a ello? No es lo mismo que un paciente de bajos recursos pueda llegar a tener una prótesis de silicón, como la hemos visto dentro de los materiales que previamente discutimos, a que un paciente de altos recursos pueda llegar a alcanzar a comprarse o a poder adquirir una prótesis de titanio o de cualquier otro tipo de metal con mayor resistencia o diferentes capacidades y resistencias técnicas. El enfoque de la justicia pues nos va a favorecer para tomar decisiones que van a conducir a siempre distribuir de manera equitativa el acceso y los beneficios de todos los avances e innovaciones médicas, así también como es el potencial de la carga de cuidado a lo largo de la sociedad. Por otro lado, pues también vamos a encontrar la perspectiva sobre la virtud, una perspectiva más aristotélica de cierta forma. En esta perspectiva nosotros vamos a favorecer acciones que están en línea con ciertos ideales o virtudes. El enfoque de la virtud es comúnmente discutido en términos de responsabilidad profesional. Por ejemplo, cuando estamos en el área de trabajo y se nos pide realizar actividades de forma tal vez no ilícita, pero que a nuestro parecer no son las correctas. La virtud o el enfoque para el desarrollo de biomateriales sobre la virtud va siempre a depender de una decisión personal en la que nosotros vamos a poder tener esa libertad de protestar respecto a lo que queremos hacer. Y claramente, pues ahí es donde entra nuestra ética profesional y pues nosotros nos hacemos cargo de cualquier otra acción que realicemos y nos hacemos responsables también de las decisiones que no tomemos. Más allá de estas tres perspectivas, encontramos una última que habla casi siempre sobre los derechos humanos de las personas. El enfoque de los derechos favorece decisiones que protegen y respetan los derechos morales y la autonomía de los individuos. Siempre estos enfoques sobre los derechos pues van a abordar la definición del ser humano como el ser que tiene un valor inherente y la dignidad, y los individuos no deben ser utilizados como un medio para fin. Es totalmente lo opuesto a lo que la perspectiva utilitarista ha reclamado desde un principio. En la perspectiva utilitarista no importa tanto lo que es el medio para llegar al fin, si el fin es un bien mayor. Pero la perspectiva sobre los derechos habla precisamente sobre cómo el medio es lo que importa con tal de que el fin sea correcto. Y pues desde la perspectiva médica, los individuos pueden o no ser utilizados para realizar experimentos y crear innovaciones médicas. Si al final lo que buscamos es crear un medicamento o una terapia que va a mejorar la calidad de vida o la salud de otros pacientes. Pero pues la perspectiva sobre los derechos va a incluir este tipo de dinámicas en las que vamos a poder discutir este dilema.